que pues recordemos una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. En nuestro caso, su codominio van a ser los números reales. Y dijimos que pues entre las cosas que uno se puede preguntar de una sucesión, en la que nos íbamos a enfocar era en los límites. Pero ¿cuál límite? Pues límites al infinito, porque límites en un punto pues no tenían sentido. Entonces vamos a seguir viendo pues cositas sobre los límites de las funciones y luego pues hablaremos de un tipo muy especial de sucesión que pues nos va a interesar mucho, ¿vale? Nos vamos a enfocar en un tipo muy especial de sucesión. Entonces pues aquí fue donde terminamos la clase pasada con estos tres resultados importantísimos. Primero, cualquier función de variable real se puede restringir a una función de variable natural, es decir, a una sucesión, y teníamos que si el límite de la función al verla con variable real era L, o era infinito, o era menos infinito, el límite de la sucesión era exactamente el mismo, pero de para atrás era falso, ¿vale? Entonces, o en otras palabras, si el límite de la función no existe, no se podía concluir que el de la sucesión tampoco exista. Entonces ahí teníamos un ejemplo. eh, esta línea negra, pues cuando se piensa en los números reales, este límite no existe porque rebota, pero cuando se piensa con los naturales, el límite es trivial y sí existe y es trivial porque es una constante. Bueno, pero pues dijimos que igual ese resultado pues va a ser muy útil, nos va a permitir usar herramientas de los números reales para resolver algunos ejercicios de los números naturales. Y luego pues dos resultados también que pues eran em, naturales que salieran porque son válidos cuando se trabaja todo en variable real, es que si usted conoce, bueno, aquí están, es más, aquí están escritos con variable real y pues la cosa es que igual son válidos cuando aquí esta x se cambia por una n, es si usted conoce cuál es el comportamiento de una función en el infinito y usted tiene que la otra función, la que usted va a componer primero, ojo, g es la que usted va a meter primero, usted sabe que en el infinito esa función se da para el infinito y usted ya conoce el comportamiento en el infinito de la que va a componer al final. Entonces, esta gx usted la puede así, entre comillas, cambiar por infinito y decir, ah, pues como f en el infinito tiende a L, pues esto se va para L. Es decir, no hay ningún problema, usted hace lo que ustedes han hecho siempre a la hora de calcular límites al infinito. Cuando adentro les va quedando infinito, usted simplemente dice, ah, ¿cuánto es que vale f? ¿Hacia dónde se acerca f en el infinito? A L, pues pongo la L. Esa L eventualmente también puede ser el mismo infinito, no hay ningún problema. Y otro resultado que ustedes ya conocían en variable real y pues vuelve a ser verdadero en variable, bueno, ojo, aquí digamos se mezclan, ¿vale? F es una función de variable real, G es una sucesión, es decir, es una función de variable natural. Y digamos un resultado que tenemos es, si la sucesión converge a B, al número B, y la función era continua en B, entonces cuando usted los compone, el límite no se le complica para nada, usted simplemente saca la F, intercambia el papel de F y límite, hace primero el límite, eso le da B, y luego sí hace F, y entonces le queda F de B. Ojo, importantísimo que la F sea continua. Aquí arriba no es necesario pedir que la F sea continua, pero aquí abajo sí. Entonces esos eran, digamos, resultados que salen, que se cumplen en los números reales, es decir, cuando f y g ambos son funciones en los reales, y pues simplemente estamos diciendo que se siguen cumpliendo cuando la g ahora se ve solo en los naturales, ¿vale? La f sí debe verse en los reales para que tenga sentido hacer la compuesta, pero ojo, la g ahora es una sucesión, solo tiene sentido en los naturales. Bueno, esas son, digamos, resultados que pues nos van a servir para calcular límites. Luego pues ustedes verán cómo se usan porque
al igual que los límites que ustedes calcularon en sus cursos de cálculo diferencial, pues no esperen que haya, digamos, un ejercicio donde usted use este resultado y ya no más, que con solo este resultado salga, o que con solo este otro resultado salga, o que con este otro resultado salga. Pues no, uno la gracia de todos estos resultados es luego combinarlos. Usted pues empieza a combinar todos los resultados para enfrentarse a problemas un poco más complejos. Por eso pues damos toda esta mano de resultados, solo es para que ustedes tengan más herramientas para trabajar. Entonces, otros resultados que resultan ser obvios, y aquí no hacemos las pruebas porque las pruebas son exactamente las mismas que ustedes ya hicieron en sus cursos de cálculo diferencial, es pues recordar que el límite respeta sumas, productos, restas y divisiones. Entonces, si yo conozco el límite de la sucesión A y el límite de la sucesión B, entonces yo puedo, en la clase pasada dijimos que se pueden sumar, multiplicar, restar y dividir, siempre y cuando el de abajo no sea cero. Pues aquí podemos pues sumar, multiplicar, restar, dividir y aplicarle límite. Y resulta que pues ustedes ya lo saben, esto es válido para los reales, pero pues con las mismas pruebas se observa que es válido para las sucesiones. El límite de una suma es la suma de los límites, el producto es el producto, la resta es la resta, la división es la división, siempre y cuando el límite del de abajo no sea cero. Si el límite es cero, pues toca hacer exactamente las mismas técnicas, los mismos trucos que ustedes aprendieron en su curso de cálculo diferencial. Factorizar, multiplicar por el conjugado, multiplicar por algún uno apropiado, hacer esas mismas maniobras que ustedes aprendieron en cálculo diferencial, aquí también se pueden hacer, son totalmente válidas y es más, son lo que toca hacer en muchas situaciones. Además, aquí dijimos que para un número L y un número M, pero ustedes saben que estos resultados siguen siendo válidos cuando uno cambia por infinito o menos infinito, con los respectivos cuidados. ¿Cuáles son los respectivos cuidados? Si yo sumo infinito con un número o con otro infinito, pues me va a dar infinito. Pero si en cambio este me da infinito y este me da menos infinito, pues no puedo decir que se cancele ni de cero, sino que depende, toca manipular las cosas para ver cuánto da. Si doy infinito por un número diferente de cero, pues me va a dar infinito o menos infinito, dependiendo del signo. O infinito por infinito también me va a dar claramente infinito. Pero infinito por cero, pues no se sabe, entonces pues toca manipular las cosas para saberlo. Ustedes saben que una de esas manipulaciones que uno hacía en el caso de variable real era pues transformar esto en una división que se pudiera ver como L'Hopital. Aquí pues si las funciones son, si las sucesiones usted las puede ver como funciones reales, pues también puede ser un buen camino. Pero si su sucesión es una función que usted no ve cómo transformar en reales para poder aplicar la derivada, pues probablemente tengamos que seguir otros caminos. Todo depende del tipo de sucesiones que se estén aquí manejando. Pero pues ahí ya tenemos otra herramienta buenísima y es los límites en sucesiones cumplen, bueno, respetan la suma, producto, resta, división de la misma manera, exactamente de la misma manera que en funciones reales y por lo tanto pues no hay nada nuevo. Otro resultado que la verdad es totalmente válido también en funciones reales, pero por alguna extraña razón pues uno no, pues no lo utiliza mucho por allá en variable real porque pues no tiene mucha utilidad, pero aquí sí puede llegar a ser muy útil, es darse cuenta que una sucesión tiende para cero si y solo si la misma sucesión, pero aplicándole valor absoluto, tiende para cero. Ojo, en los libros ustedes van a encontrar solo la flecha azul, bueno, en algunos libros van a encontrar solo la flecha azul, pero realmente es doble flecha, ¿vale? Es decir, una sucesión se va para cero, sí, solo si su absoluto se va para cero. La razón es muy simple, ahí está la pruebita para los que la quieran ver. La pruebita es súper sencilla porque, bueno, aquí hay una explicación de la flecha roja, pero pues lo que pasa es, si esta cosa se va para cero,
Cuando usted le aplica absoluto, como el absoluto es continuo, pues entonces la palabra límite y la palabra absoluto se pueden intercambiar y entonces el límite del absoluto será el absoluto del límite y como este límite ya sea para cero, el absoluto de cero es cero. Entonces digamos la flecha roja es obvia. Por eso digamos en los libros solo ponen la flecha azul, que digamos es el camino no tan obvio, pero que realmente sí es obvio. ¿Y por qué es obvio? Pues porque usted simplemente escribe la definición de límite. ¿Qué significa que este límite de cero? Que para todo épsilon existe un natural tal que a partir de ese natural todo el mundo cumple la condición de estar cerca de cero. ¿Cuál es la condición de estar cerca de cero? Que cuando a esta cosa le resto cero y le aplico absoluto, me da más pequeño que épsilon. Y por otro lado, pues la definición de esta cosa del lado derecho, pues es lo mismo. Lo único que cambia es que pues el AN ya no lleva absoluto. Lo único que cambia es que aquí tiene absoluto y aquí no. Pero ¿qué pasa? Que si yo le resto cero, pues ese cero sobra. Entonces yo puedo quitar el cero y me queda el absoluto de AN. Y aquí pues también sobra el cero. Entonces sobra el cero y me queda el absoluto del absoluto de AN. Pero resulta que el valor absoluto es una función muy interesante que tiene un nombre especial, se llaman las funciones idempotentes. Probablemente ya oyeron esa palabra en sus cursos de álgebra. ¿Y a qué hace referencia? Son funciones que cuando se aplican más de una vez, pues no hacen nada. Entonces usted la aplica una vez, probablemente haga algo, y de ahí en adelante ya no vuelve a hacer nada. Y es porque pues el primer absoluto ya volvió esto positivo, pues cuando usted le aplique más absolutos, pues ya no va a hacer nada porque ya la cosa sí o sí es positiva. Y entonces uno se da cuenta que pues la condición roja y la condición azul en verdad son la misma, que el absoluto de AN sea menor a epsilon. Y entonces como son la misma condición, pues, pues ambas dos cosas son la misma, porque esto, el de la izquierda, se tiene sí solo si se cumple esta condición, pero esta condición es esta misma, entonces sí o sí se cumple lo de la derecha. Lo vamos a usar, veremos ahorita algún ejemplo donde pues aplicar absoluto va a simplificar las cosas. Uno normalmente dice como no, pues si está difícil trabajar esto, aplicarle absoluto pues como que lo va a complicar más, porque pues el absoluto es una función, lo hemos visto en las integrales, es una función que nos complica la vida a veces, pero realmente aquí pues nos la va a simplificar, pues porque el absoluto nos va a quitar de encima algunos signos que pueden llegar a estar molestándonos, entonces sí va a tener, digamos, su utilidad el señor absoluto. Además, un spoiler para las personas que ven varias variables, este resultado también va a ser válido en varias variables. Claro, con el cuidado de que hay gente que no llama absoluto a estas líneas, sino que las llama norma e incluso hasta la dibujan diferente, pero en verdad es lo mismo, solo son palabras ahí nuevas. Y allá sí que van a usar ese resultado, porque allá trabajar límites pues, de vectores va a ser mucho más complicado que límites de un número. La norma de un vector es un número. Entonces usted lo que va a hacer es pues, pasar de vectores a números donde todo va a ser mucho más sencillo. Pero bueno, eso solo es un spoiler como para que no olviden este resultado porque lo van a volver a usar mucho. Y entonces antes de ver ejemplos, un último resultado, el último resultado, digamos, importante de esta sección, antes de empezar a trabajar con las sucesiones que realmente nos van a importar, y es un resultado que se explicó el primer día de clase. ¿Sí? Desde el primer día de clase ya teníamos este resultado, que es el siguiente. Una función, y cuando decimos función, no puse sucesión porque el resultado es válido también cuando se trabaja con variable real. Entonces, una función creciente y acotada superiormente converge. Y converge al supremo. ¿Y cómo sigue que al supremo? O recordemos que ya sea que la variable sea real o ya sea que la variable sea natural, las imágenes sí son reales. Cuando decimos variable real o natural, hablamos del dominio, si es todos los reales o solo los naturales, pero la imagen vive en los reales. Y entonces esa imagen es la que debe estar acotada superiormente y como cualquier conjunto de reales acotado superiormente tiene supremo,
ese supremo es al que hacemos referencia, que va a ser igual al límite, ¿vale? Entonces este resultado ya lo habíamos visto el primer día de clase y lo habíamos probado el primer día de clase, digamos, para darnos cuenta que esa idea de supremo e ínfimo pues no eran tampoco tan descabelladas, que tenían sus usos, pero pues vamos a volver a recordar el resultado solo pues para gastar algo de tiempo. Entonces, como acabamos de decir, cuando yo tengo aquí pues aquí una colección de puntos, ya sea con dominio natural o ya sea real, como aquí, real, pues como está acotada por encima, pues va a tener un supremo, ¿vale? Ojo, ese supremo, estamos pensando, cuando decimos acotada por encima, obviamente pensamos en el eje Y, en el de la imagen, y entonces en ese eje, como estos son números reales, va a haber un supremo. Entonces ese supremo, recordemos que por definición, ¿quién es el supremo? El supremo es el más pequeño de los que está por encima. Entonces yo cojo todos mis puntos y entonces hay alguien por encima. ¿Por qué? Pues porque está acotado superiormente. Entonces hay al menos alguien por encima. Pero en verdad, si hay alguien por encima, pues hay un montón de gente por encima. Porque cualquier cosa que esté por encima de esta línea, pues va a estar pues por encima de los puntos. Entonces uno pues no le importa que estar simplemente por encima, sino que uno quiere un poco más, ¿no? Uno quiere que entre los que está por encima yo sea el más pequeño. Entonces esa línea negra que está ahí representa el supremo y es alguien que está por encima de todos, pero es el más pequeño que está por encima de todos. Bueno, y yo lo que quiero ver es que efectivamente ese tipo funciona como límite. Para ver que funciona como límite, pues nos vamos a la definición. ¿Cuál es la definición del límite al infinito? Que si yo abro un épsilon hacia arriba y hacia abajo, si yo abro aquí un épsilon, todos los puntos a partir de algún momento se me meten ahí. Esa es la definición de límite. Entonces yo abro aquí un épsilon, lo abro hacia arriba, hacia abajo. Realmente aquí hacia arriba, pues no, lo abrimos solo porque esa es la definición, toca abrirlo hacia arriba y abajo. Pero pues aquí en verdad la parte de arriba pues no va a jugar ningún papel y nos enfocamos es en la parte de abajo. Entonces esta línea verde que está abajo pues es más pequeña que el supremo. Entonces no puede ser una cota superior, porque la definición de supremo es el más pequeño de las cotas superiores. Entonces si yo cojo algo que sea más pequeño que él, pues no puede ser cota superior. Entonces como no es una cota superior, ¿qué es la definición de una cota superior? Yo soy cota superior si estoy por encima de todos los valores, que pues a los que les estoy sacando cota superior, ¿no? Entonces, si yo no soy cota superior, es porque yo no estoy por encima de todos. Y si yo no estoy por encima de todos, es porque hay alguien que se me pasa, hay alguien por encima mío. Entonces, usted tiene alguien, este punto, hay alguien que está por encima de él. Ese alguien, pues va a estar en el número n grandecito. Y ya se ve lo que va a pasar. Como la función es creciente, pues de n grandecito en adelante, pues todo el mundo está por encima de este punto, que ya de por sí estaba por encima de la línea, entonces pues todo el mundo va a estar por encima de la línea, pero sin pasarse del negro, porque como el negro es el supremo, pues nadie puede estar por encima de él, entonces pues todos van a estar ahí. Ojo, el supremo puede ser alcanzado, en el caso de que sea alcanzado se llama máximo, pero no puede ser superado, ¿vale? Es decir, eventualmente alguien podría llegar a tocar al supremo, quedarse en el supremo, pero no lo pueden superar. Pero no importa, lo importante es que se quedaron en la franja verde, que era donde yo quería que se quedaran. Entonces, por definición de límite al infinito, esta línea negra, pues es el límite, pero esa línea negra era el supremo. Entonces, el supremo y el límite resultan ser iguales. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes vean el libro, cuando ustedes vean aquí el libro, no está abierto el libro, genial. Entonces, cuando ustedes vean el libro, van a encontrarse con un teorema que pareciera ligeramente diferente. Dice, toda sucesión acotada y monótona es convergente. Ojo, ¿qué significa monótona? Monótona, pues es una palabra que ya aparece en cálculo diferencial y hace referencia a o siempre crezco o siempre decrezco. Es decir, monótona
reúne a las crecientes y a las decrecientes. Y claro, ¿por qué aparecen las decrecientes? Porque es que tenemos el resultado pues análogo de si la función es decreciente y acotada inferiormente, converge, y en ese caso converge al ínfimo. Pero resulta que si usted está trabajando con sucesiones y usted llega a ser creciente y acotada por arriba, pues también es acotada por abajo. ¿Por quién? Pues por el primer elemento. Como es creciente, pues nadie va a ser más pequeño que el primer elemento. Entonces ser acotado por arriba y creciente es lo mismo que ser monótono. Bueno, no es lo mismo que ser creciente y acotado por ambos lados. Y si en cambio yo soy decreciente y acotado por abajo, pues también quedo acotado por arriba. Y por eso es que aquí en los libros no le dicen acotado por qué lado, sino dicen simplemente acotado, porque usted va a estar acotado por ambos lados. ¿Por qué no me gusta ese resultado? Porque ese resultado es pues así como está en ese cuadrito, es totalmente cierto, pero cuando usted trabaja con sucesiones no más. Porque cuando usted trabaja con cosas que no sean sucesiones, aquí tenemos este ejemplo, pues ahí usted tiene una función real creciente acotada por arriba, ahí está una cota, puede que este no sea el supremo, pareciera que el supremo está un poco más abajo, pero bueno, está acotada por arriba y no está acotada por abajo. Esto puede que se baje mucho y entonces no va a estar acotada por abajo. Y entonces como no está acotada por abajo, el resultado del libro no se puede aplicar. Pero resulta que aquí igual el resultado que acabamos de decir es totalmente válido, es totalmente válido. Como esto es creciente y acotado por arriba, va a tener límite y el límite va a ser igual al supremo. No importa que no sea una sucesión, el resultado es totalmente válido para funciones reales. Pues la prueba es exactamente la misma, solo que aquí en el dibujo, en vez de hacer punticos salteaditos, pues usted dice, hay un punto que se me mete de ahí en adelante, pues todos, pero ya no son salteados, sino son una curva, todos se me meten y ya. Entonces, ojo, porque, pues porque sí, está bien, como está en el libro, pues es correcto, pero digamos, está diseñado solo para el caso sucesión y el resultado es verdad para cualquier caso. Cualquier cosa que crezca y sea acotada superiormente en los reales va a converger. ¿Vale? Hecho que el dominio, la imagen sean reales, va a converger. Listo, bueno, curiosamente no nos indican tampoco en el teorema, digamos que hay falla, no nos explican que converge al supremo. En la prueba sí nos muestran que está convergiendo al supremo, ahí mismo lo hacen, ¿no? Cogen el supremo, cogen a alguien más chiquito que el supremo, eh, y dicen que bajarse un poquito, pues ya no es el supremo. Bueno, lo que pasa es que si se dan cuenta, no usa la palabra supremo, usa la palabra mínima cota superior y pues en el caso opuesto, máxima cota inferior, que pues nosotros le pusimos el nombre de supremo e ínfimo, pero bueno, ellos no le ponen nombre porque pues no, no sé, pues no quieren. Pero bueno, ustedes ya saben un poquito más, ¿vale? Lo importante es que eh, aprendan un poquito más. Listo. Entonces, pues ya en verdad tenemos un montón de resultados y vamos ahora sí ver cómo se pueden llegar a aplicar algunos de esos resultados en un ejemplito, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito. Pero antes de hacer ese ejemplito, entonces vamos a hablar un poco de funciones. Resulta que a ustedes cuando les explicaron lo que era una función, probablemente, muy probablemente con estos dibujos, bueno, cuando es función pues solo van dos amebas, ¿no? Esta y esta. Muy probablemente pues se lo enseñaron así con estos dibujitos y les dijeron coja un punto aquí y se le asigna un único punto allá por medio de una flecha y ya, eso es una función. Y luego le dijeron, bueno, entonces una función simplemente es cualquier cosa que a un punto le asigna pues una imagen. Ya, eso es una función, punto. Pero curiosamente, todas las funciones que a ustedes le han enseñado esta flecha viene dada por una fórmula. Y pues sí, es una manera muy válida. Si usted tiene una fórmula que le dice al número n, envíelo a, hágale estas operaciones, aplíquele estas, sí, estas transformaciones
y eso le da otro número y a eso pues lo va a llamar su imagen, pues es totalmente válido, desde que pues a cada número solo le asigne una imagen, pues es totalmente válido. Pero eso no es la única forma de crear una función. Usted se puede crear una función sin necesidad de ninguna fórmula. Empiecen a pensar, por ejemplo, cuando uno hace funciones a trozos. Bueno, sí hay fórmulas, pero son fórmulas que sirven por pedazos, no es una fórmula para todo el mundo. E incluso usted podría eventualmente pensar, no, pues yo me voy a hacer una función en donde pues cada trozo va a ser solo un punto. Y entonces a cada punto casi que le estoy aplicando una fórmula diferente. Entonces su función no va a ser definida por una fórmula. Y eso es algo muy común, eso puede ocurrir. Las funciones no son fórmulas, las funciones no siempre se definen por fórmulas. Entonces, ¿por qué ustedes toda la vida han trabajado funciones que se definen con fórmulas? Por una simple y llana razón, son las más simples de manejar. Entonces, claro, ustedes les dan susto las funciones, ustedes han sufrido con ellas, pero la verdad es que ustedes han trabajado con las más simples. ¿Y por qué trabajan con las más simples? Porque cuando usted tiene una fórmula, pensar en cosas como límites, pensar en cosas como derivadas, pensar en cosas como integrales, pues es mucho más simple que cuando usted no tiene una fórmula. Cuando usted no tiene una fórmula, igual la idea de límite, de derivada y de integral son válidas, pero, pero calcularlas puede ser muy complicado. Por eso, digamos, ustedes siempre se les han puesto funciones que están definidas por una fórmula, porque es lo sencillo. Pero resulta que cuando estamos trabajando con sucesiones, aparecen muy regularmente, aparecen de manera muy común, un tipo de sucesiones que no se definen por una fórmula, o al menos a primera vista no parecen estar definidas por una fórmula, sino que parecen estar definidas de manera recursiva. ¿Qué significa estar definidas de manera recursiva? Entonces, que una sucesión esté definida de manera recursiva es que, pues, como estoy trabajando con los naturales, entonces yo tengo aquí, digamos, estoy parado en el punto n y yo quiero calcularle la imagen al punto n. Pero resulta que, pues, como estoy trabajando con los naturales, pues yo tengo aquí unos números anteriores a n que son finitos, porque, pues, ¿cuántos van a ser? Pues van a ser n. El 0, el 1, el 2, hasta el n-1, pues voy a tener n elementos antes de n, y cada uno de estos ya tiene su imagen. Cada uno de estos ya se les asignó una imagen. Entonces, ahora, ¿que cómo se le asignó la imagen? Pues no sabemos, pero usted ya le asignó una imagen. Entonces, el último enésimo término, en vez de estar dado por alguna fórmula que depende de n, puede que esté definido por los que están antes de él. Entonces, va a estar dado, claro, también va a ser por una fórmula, pero entonces ya no va a ser una fórmula que, que dependa de la letra n, sino que va a ser una fórmula, una regla que depende de los valores anteriores de, dicho, de las imágenes anteriores al número n. Entonces veamos un ejemplo para entender pues más fácil. Aquí está un ejemplito muy sencillo y es, yo voy a decir que el elemento AN va a ser 2 veces el anterior menos 1. ¿Ya? Así es la regla que yo lo voy a definir. Es 2 veces el anterior menos 1 y punto. Pero entonces ahí hay un problema, porque uno dice, bueno, si yo ya conozco el quinto elemento, bueno, voy a decir el quinto como si n fuera, bueno, si n fuera 5. Entonces, si yo ya conozco cuando n vale 5, es decir, aquí, bueno, cuando aquí es A5, que sería cuando n vale 6, entonces yo ya conozco el sexto. Si yo ya conozco el 20avo, pues entonces automáticamente tengo el 21avo. Pero entonces, con esta regla, pues no sé cuánto valga el primero, que pues bueno, en nuestro caso sería el A0. Si usted comienza desde 1, pues sería el A1, pero con esta regla yo no sé cuánto valga el primer elemento. Pues porque el primer elemento, si siguiera esta regla, dependería del anterior, pero como él es el primero, pues no hay anterior. Entonces, obligatoriamente toca
indicar cuánto vale el primer elemento. Ahora, siempre se dirá cuánto vale solo el primer elemento, pues no. La regla de recursividad, como dijimos, puede usar a todos los anteriores. Entonces no es necesario que la regla de recursividad solo utilice al anterior, sino que puede usar cualquiera que usted ya haya calculado. Entonces nuestras reglas de recursividad pueden usar, por ejemplo, dos anteriores o tres anteriores o más. Además, tampoco es necesario que usen al inmediatamente anterior. Puede, por ejemplo, que use solo, imagínense que aquí ustedes tapan este pedazo y solo está usando al que está dos veces antes, me echó dos puestos anterior. Eso puede ocurrir, no hay ningún problema. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el que se usan los dos inmediatamente anteriores y lo que estamos pidiéndoles es que se sumen. Entonces vamos a pedir que se sumen los dos anteriores. Entonces, claro, como necesitamos dos anteriores, ahora tenemos un problema. No solo no podemos decir con esta regla cuánto va a valer el primero, sino tampoco sabemos cuánto vale el segundo, pues porque el segundo necesitaría al primero y al anterior al primero, y no hay anterior al primero, entonces, pues no se puede. Por lo tanto, necesitamos de algún lado sacar el valor para los dos primeros. Listo. Entonces ahí está esa sucesión roja que pues ustedes ya la conocen muy bien. Alguien que me diga el nombre de la sucesión roja. Entonces la sucesión de Fibonacci, ¿no? Se van sumando los dos anteriores elementos y pues ahí está, digamos, los primeros términos, el 1 y el 1 porque ya estaban fijos. Y después 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así usted sigue. Y por ejemplo esa sucesión pues dicen que salió de estudiar el crecimiento de algunas poblaciones, ¿no? Entonces pues pueden aparecer sucesiones recursivas ahí estudiando pues cosas en la vida real. Ahora, uno dice, bueno, entonces tenemos dos tipos de sucesiones al menos, porque pueden haber muchas más, usted se puede inventar realmente una sucesión que ni esté dada por una fórmula, ni tampoco tenga una regla de recursión, sino que usted se la inventa, usted se saca números aleatorios para cada natural. Lo que pasa es que como hay infinitos naturales, pues usted se morirá de hambre antes de decir cuánto vale cada número. Pero pues se puede hacer. Si usted de alguna manera totalmente aleatoria le asigna a cada número una imagen, pues eso va a ser una sucesión que no va ni a tener una regla de recursión, ni mucho menos una fórmula, sino que pues fueron números ahí sacados al azar. Listo. Entonces usted dice, bueno, entonces tenemos dos sucesiones importantes, las que están dadas por una fórmula y las que están dadas por recursión. ¿Será que son excluyentes? Es decir, si yo soy una fórmula, no soy una recursiva, y si yo soy una recursiva, no puedo estar dada por una fórmula. Pues no son excluyentes. Y aquí está el ejemplo de la verde. Entonces, ojo, aquí ya está la respuesta porque pues con el otro grupo la encontramos, pero buscar la respuesta así a ojo no es una cosa de un segundo. Usted tiene que empezar a tantear, ¿vale? Aquí uno como empieza medio a tantear. Uno empieza a dar cuenta que los números, salvo tal vez el primero, los números empiezan a ser pares, entonces uno tal vez puede llegar a pensar, perdón, todos son impares, entonces uno como que puede pensar, bueno, la fórmula, si llega a existir una fórmula, tiene que ser una fórmula que para todos los números se dé un impar. Pero además uno como que se da cuenta que, bueno, además, pues si uno se olvida que están quedando negativos, que bueno, lo de negativos pues se arregla poniendo en menos, uno se da cuenta que están quedando casi que las potencias de 2. Casi, no solo son impares, sino que son impares que están muy cerquita de las potencias de 2. Entonces las potencias de 2 son 1, 2, 4, 8, 10, y aquí están 0, 1, 3, 7, es decir, son las potencias de 2, pero les faltó un numerito para llegar a ser la potencia de 2. Entonces uno como que dice, bueno, deben ser las potencias de 2, pero modificadas por un 1. Bueno, como les faltó un 1, pero son negativos, entonces se les suma 1 para que efectivamente sean un poquito más, bueno, en valor absoluto más pequeños. Y entonces uno tiene que empezar a tantear
a ver si hay una fórmula que represente a mi sucesión. ¿Y eso cómo se hace? La única forma de hacerlo es como todo en el curso, chicos, haciendo ejercicios por su propia cuenta. Aquí yo podría coger todas las sucesiones que aparecen en el libro y empezar a decir, ah, bueno, miren, esto como que da esta fórmula, esto como que da esta otra. Habrán unas que hasta yo les diré, no, eso se las traigo a la próxima clase porque no las veo cómo hacerlas ahorita. Y ustedes pueden verme a mí haciendo todo eso y cuando ustedes tengan que enfrentarlo en el parcial o en un quiz o en otro curso, pues no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque eso es de estas cosas, como casi todas, que solo se pueden entender bien cómo se hacen, qué caminos hay que tomar haciéndolas por usted mismo. Usted la hace, fracasa, dice, no, por ahí no fue, se, se pone muy tristongo, busca en internet, ve un truquito y dice, bueno, está bien, ya salió. Entonces ya la próxima vez que vea una parecida, como que a recordar un poco el truquito, ya a saber cómo por dónde ir y usted mismo va a empezar a pegarle a las fórmulas que sirven, pero solo si hace muchos ejercicios. Listo, pero ojo, aquí pusimos, parece que la regla es esta, parece que la regla es esta, y claro, si usted reemplaza en los primeros números, pues va a ver que la regla es válida para los primeros números, pero ahí viene un problemón, algo que ustedes están mal acostumbrados es a decir, ah, bueno, como mi regla sirve para los 5 primeros números, pues eso ya sirve. Ah, como mi regla sirve para 100.000 números, pues eso ya sirve. Y pues no, usted tiene que mostrar que la regla sirve para todos los números. Y entonces, ¿cómo vamos a mostrar si una regla, que bueno, en este caso es una fórmula, pero en verdad esa propiedad puede ser cualquier cosa, puede ser una desigualdad, puede ser una igualdad, puede ser cualquier cosa. ¿Cómo vamos a mostrar que una propiedad es válida para todos los números? Si es que son infinitos números naturales, ojo, hablamos de los naturales, son infinitos números naturales, ¿yo cómo voy a probar que la condición es válida para todos sin hacer una lista? Porque si hiciera una lista, pues nunca acabo porque son muchos. Entonces van a usar algo llamado la inducción matemática. Y suena muy complicado el nombre. Uy, no, mire, ya tienen la palabra matemática. Esto es exclusivo para gente que estudia matemáticas porque no se está metiendo esto. Pero en verdad es una idea re sencilla, chicos. Es súper sencilla. Para mostrar que una propiedad, esta P significa propiedad, ¿vale? Que una propiedad es válida para todos los números, o al menos todos los números a partir de algún punto, porque puede que hayan propiedades que usted dice, uy, es que esta propiedad es válida desde 10 en adelante, pero pues no es válida para los numeritos más chiquitos que 10. Entonces, pues entonces no va a ser válida para todos los números, pero sí después de 10. Entonces, para mostrar que una propiedad es válida a partir de algún punto, usted lo primero que hace es mostrar que para ese primer punto es válida. Entonces usted dice, yo quiero mostrar que esto es válido desde 10, pues usted coge 10, mete el número 10 en la propiedad y verifica si el número 10 cumple la propiedad o no. Y luego lo que va a hacer es algo llamado paso inductivo, que lo que llega a usted y dice es, supongo, ojo, esto es supongo, que para algún número n la propiedad es válida. ¿Quién es el número n? Es un número arbitrario, usted no le va a cambiar el n, ojo, este n es un número arbitrario. Este número i, usted lo reemplaza por un número conocido, que es donde usted quiere comenzar. Este número n es un número arbitrario. Y usted dice, bueno, voy a suponer que la cosa ya es válida para el señor n. Y lo que quiero demostrar es ver si eso implica que la propiedad es válida para el siguiente número. Y entonces, claro, usted llega y dice, suponga que, pum, usted ya comprobó los dos pasos. El primer paso, el paso inicial y el paso inductivo. Entonces, pues, ¿cuál es la idea detrás de esto? Como la cosa es válida para 10, porque usted empezó en 10, entonces como la cosa es válida para 10, pues entonces es válida para 11. Ah, pero como es válida para 11, pues es válida para 12. Ah, pero como es válida para 12, es válida para... Y pues uno ya se da cuenta que entonces automáticamente se va a hacer válida para todos los números. Entonces, ese es el camino que uno usa para mostrar que algo es válido. Ojo, para todos los números naturales. No tiene sentido usarlo en los números reales, pues porque resulta que si yo muestro, por ejemplo, que es válido para pi y para pi más 1, pues listo, mostré que es válido para pi más 1, pi más 2, pi más 3, pi más 4, pero hay muchos números en medio de esos que se me están perdiendo, entonces allá eso no tiene sentido. Esto se usa es en los naturales, ¿vale?
Entonces ahora sí vamos a hacer, vamos a ver si efectivamente esta reglita que parece, que tanteamos es válida o no. Entonces para ello nos dicen, primer paso, muestre que es válida en algún número inicial. Nosotros vamos a mostrar que es válida desde cero, entonces vamos a decir, para el A0 es válido. Entonces, pues sí, porque cuando usted reemplaza, el A0 debía valer cero, y aquí cuando reemplaza por cero le da cero. Entonces, sí, es válido. Listo, ganó, es válida la propiedad. Ahora, suponga que para AN la propiedad es válida, es decir, que para AN se tiene que AN es igual a menos 2 a la N más 1. Suponga que eso ya es verdad. Queremos ver qué ocurre con N más 1. Pero resulta que por nuestra regla de recurrencia, AN más 1 es 2 veces AN menos 1. ¿Vale? Pero AN ya cumple la propiedad, es decir, AN ya se puede cambiar por este mamarracho. Entonces cambiamos por el mamarracho, distribuimos, entonces 2 por 2 a la n queda 2 a la n más 1 con menos, 2 por 1, 2 menos 1. Y 2 menos 1, pues más 1, y entonces nos damos cuenta que da la misma ecuación. Ojo, cuando decimos que da la misma ecuación es, como aquí estamos buscando que cuánto vale n más 1, pues en la ecuación nos tiene que dar esta misma cosa, pero cambiando la n por n más 1, ¿vale? Entonces no es que nos tenga que dar menos 2 a la n más 1, pues porque esa es la regla, pero para el n. Como ahorita estamos trabajando es con n más 1, pues ustedes piensan que la n se cambia por n más 1. Entonces, pues sí, eso es lo que está quedando. La n se cambió por n más 1. Y entonces esta sucesión verde, que originalmente se describió por medio de una recursiva, en verdad resultó ser también posible describirla con una fórmula. Y eso pues trae ventajísimas. La verdad es que las ventajas son innegables. Una primera ventaja es pues calcular cuánto vale en cierto número. Si yo acá llego y le digo, ¿cuánto vale esto en 5? Pues usted no hay forma de decir con esto cuánto vale en 5 directamente. Usted tiene que calcular cuánto vale en 4. Pero calcular cuánto vale en 4 necesita cuánto vale en 3, en 2, en 1 y en 0. Entonces realmente para calcular cuánto vale en 5 usted tiene que hacer la lista desde el 0 hasta el 5. Entonces usted llega y dice esto vale en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 vale menos 31. Tiene que hacer toda la lista. Y obviamente, pues cuando uno dice 5, pues hacer una lista de 5 números no suena tan complicado, pero entonces ahora yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el término número 100? ¿Cuál es el término número 1000? ¿Cuál es el término número 1.000.000? Pues como que uno ya dice, no, yo no voy a hacer una lista de 1.000.000 de números, o de 1000, o ni siquiera de 100, para poder decir cuánto vale esa sucesión. En cambio, si usted ya tiene una fórmula, pues ¿cuánto valen 100? Menos 2 a la 100 más 1. Y ya se acabó, no hay que hacer más. ¿Cuánto valen 1.000.000? Menos 2 a la 1.000.000 más 1. Ya se acabó, fin, no hay que hacer más. Entonces es innegable que tenerlo escrito como fórmula, pues es mucho más sencillo que tenerlo de manera recursiva. Además, hallar límites también es más sencillo. Bueno, aquí a ojo se veía que el límite es menos infinito porque cada vez son más grandes. Pero aquí pues uno ya está más claro que efectivamente sea menos infinito porque esta exponencial explota. Pero hay muchas situaciones donde, pues donde digamos a ojo no se ve si hay un límite cuando es recursiva y en cambio cuando usted la logra transformar a una función, cuando la vuelven una función, pues sí ya es mucho más sencillo verificar el límite. Ahora ustedes dirán, bueno, entonces la gracia ahora es siempre que me den una sucesión recursiva, volverla a una función. Sí y no. Sí, ¿en qué sentido? Si usted ve que es factible volverlo una función, pues sí. Pero hay sucesiones que hoy en día, aun cuando llevan años, siglos en la historia de la humanidad como esta, pues aún no existen fórmulas que nos describan esta sucesión. Entonces realmente, pues no siempre se van a poder escribir las sucesiones con fórmulas. O incluso si alguna se puede escribir con fórmula, puede que
pues no haya el tiempo suficiente para ponerse a escribirla con fórmula. Entonces, es un buen paso, pero solo si usted ve el, la transformación de recursiva a fórmula de una manera más bien sencilla. Si no lo ve, pues la verdad no es tan útil. Ahora, bueno, ¿y eso qué tuvo que ver con el resultado que dijimos que íbamos a usar? Pues nada, la verdad nada. Ese resultado lo vamos a usar es con otra sucesión que también pues va a ser recursiva. Entonces esta sucesión es un ejercicio del libro y nos piden hallar el límite de esta sucesión. Está escrito así y hay que hallar el límite de esa sucesión. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Primero que todo, pues buscar, si hay una fórmula, pues decir cuál es la fórmula. Si hay una recursión, decir cuál es la recursión. Entonces, en este caso, bueno, una fórmula no parece tan sencillo, probablemente sí la haya, pero la recursión en cambio sí se ve muy fácil, ¿no? La recursión que está ocurriendo es al anterior número multiplíquelo por 2 y luego sáquele a eso una raíz, ¿no? Entonces a este número multiplíquelo por 2, sáquele raíz. A este número multiplíquelo por 2, sáquele raíz. Entonces mi regla de recursión es para obtener el n más 1, coja la n, multiplíquelo por 2 y sáquele raíz. Claro, dando un paso inicial. El paso inicial va a ser raíz de 2. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular? Bueno, primero, si converge o no, y segundo, en el caso de que converja, ¿hacia dónde converge? Entonces, para ver si converge o no, pues usted puede usar todas las herramientas que se han visto. Pero resulta que, ¿qué herramientas se han visto? Entonces usted dice, ah, no, pues yo vi que si usted la pasa a función real, pues es más sencillo. Pero pues ahí no se ve cómo pasar la función real si usted no tiene ninguna fórmula. Está como complicado. Entonces, pues no tiene mucha gracia hacer eso. Vi que si hago una compuesta, pues también, pero pues ¿qué compuestas? Si es que usted no tiene ninguna fórmula como para ver compuestas. Ah, bueno, está bien. Vi que se respetan la suma, el producto, la resta, pero pues es que usted no tiene ninguna fórmula, entonces usted no ve si hay ninguna suma, ningún producto, ni ninguna resta. Ah, bueno, vi este. Bueno, ese no tiene ninguna gracia porque como solo está trabajando con positivos, agregarle el absoluto no hace nada. Además, no tiene pinta de que se esté acercando a cero. Ahorita vamos a ver por qué no tiene pinta de que se esté acercando a cero. Bueno, y entonces vi este. Ah, pues este sí parece ser más útil. Pero ojo porque este pide dos cosas. Para poder usar el teorema de seres de que cualquier sucesión monótona y acotada converge, pues usted necesita mostrar si esto sube o si esto baja. Y ojo, si siempre sube o si siempre baja. No le sirve que a veces suba y que a veces baje. Necesita ver si siempre sube o si siempre baja. ¿Y eso usted cómo lo hace? Pues entonces compara algunos numeritos iniciales y si como que ve que esa vaina siempre sube, pues usted dice va a subir y si ve que baja, va a bajar. Entonces, pues en el otro curso un estudiante dijo, a mí me suena que eso sube. Entonces él tenía una hipótesis, la hipótesis de que esto sube. Pero ahora, ojo, eso solo es una hipótesis. Usted tiene que comprobar la hipótesis de si es verdad que sube. Entonces, pues, ¿qué resulta? ¿Cómo vamos a ver si esto sube o no? Pues como a n más 1 es la raíz de 2 a n, pues que esto vaya creciendo es lo mismo que pedir que esta desigualdad se cumpla. Ojo, no sabemos si se cumple o no, pero es lo mismo. Ahora, que esta desigualdad se cumpla es lo mismo que pedir que 2 a n sea mayor que a n cuadrado. Lo que hicimos fue elevar al cuadrado. Y ojo, porque elevar al cuadrado no siempre respeta el orden de las desigualdades. Por eso ahí hay una flecha verde indicando esto es totalmente legal porque el número es positivo. Y pues todos los números son positivos porque son raíces, pues bueno, entonces son números positivos. Ojo, es importantísimo porque ustedes están mal acostumbrados a elevar a ambos lados en una igualdad y pues eso es correcto, eso es totalmente correcto, tranquilos, no tengan miedo, pero entonces luego llegan en las desigualdades y empiezan a elevar al cuadrado y resulta que aunque cuando los números son positivos, todo lo que hay ahí es positivo, elevar al cuadrado sí respeta el orden, cuando aparecen negativos todo se dañó. Porque si ambas cosas son negativas, elevar al cuadrado invierte el orden. Y si uno es negativo y el otro es positivo, no se sabe. No se sabe, simplemente no se sabe. Puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, ojo con las desigualdades
cuando ustedes hagan movimientos que están acostumbrados a hacer en las igualdades, párese un momento y pregúntese si es legal o no es legal. Bueno, pero pues que esta desigualdad se cumpla es lo mismo que pedir, bueno, este se pasa a restar y es pedir que esto sea negativo, pero pedir que esto sea negativo, usted factoriza y es lo mismo que pedir que esta factorización sea negativa. Pero, y ojo de nuevo, como el AN es positivo, que un producto sea negativo, cuando uno de ellos ya es positivo, es lo mismo que pedir que el otro sea negativo. Si dos cosas son negativas, al multiplicarse es porque una era negativa y la otra es positiva, pero no sabemos cuál es cuál. Ah, pero como aquí sí ya sabemos que este es positivo obligatoriamente, pues este debe ser negativo. Y si este es negativo es porque AN es más chiquito que 2. Entonces hemos comprobado que la cosa es creciente si el AN es mayor que 2, menor que 2. Y ahí hay un problema, pues no sabemos si AN es más chiquito que 2. Entonces uno podría llegar y decir aquí, listo, este es más chiquito que 2, raíz de 2 es más chiquito que 2, sí, entonces el siguiente es más grande, porque esto nos está diciendo esto. Si el AN es más chiquito que 2, el siguiente es más grande. Esto es más chiquito que 2, sí, este es más grande. Y entonces hay un problema, como se volvió más grande, pues no sé si sigue siendo más chiquito que 2 o no. Porque si yo soy más chiquito que 2 y me vuelvo más grande, pues puede ser que me pase de 2 o puede que me quede antes de 2. No sé qué pasó. Entonces, bueno, claro, si usted le aplica aquí con una calculadora, usted dirá, no, pues sí, sigue siendo más chiquito que 2, entonces creció. Y soy más chiquito que 2, te lo vuelve a hacer en la calculadora, y el problema es hasta dónde podrá usar la calculadora para seguir diciendo que aún sigue siendo más chiquito que 2. ¿Será que hay algún momento en que me paso del 2? Entonces, pues, nos toca preguntarnos eso. Oye, yo soy más chiquito que 2, todos los números son más chiquitos que 2, y entonces ahí usamos la inducción, ¿no? Para comprobar si algo es válido para todos los números, inducción. Entonces usted llega y dice, recordemos que la inducción es, primer caso, caso inicial, ¿soy más chiquito que 2? Sí, porque el caso inicial vale raíz de 2 y la raíz de 2 es más chiquita que 2. Entonces, perfecto, genial. Paso inductivo. Si yo soy más chiquito que 2, ¿el siguiente tipo será más chiquito que 2? Entonces uno llega y dice, pero ¿quién es el siguiente tipo? Pues el siguiente tipo es la raíz de 2 veces el que yo ya conozco. Pero como el que yo ya conozco es más chiquito que 2, cuando lo multiplique por 2, es más chiquito que 4. Usted multiplica aquí por 2 a ambos lados. Entonces queda que soy más chiquito que 4. Y entonces cuando le saque raíz, va a ser más chiquito que la raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Entonces ganó. Si es verdad que el primer número es más chiquito que 2 y que si alguien es más chiquito que 2, el siguiente lo es. Y por lo tanto, todos son más chiquitos que 2. Y como todos son más pequeños que 2, entonces la función es creciente. Concluimos que la función o la sucesión, como la quiera llamar, es creciente. Y sí, todo eso fue solo para mostrar que es creciente. Claro, si usted tuviera una fórmula, pues es mucho más sencillo. ¿Cómo muestro con una fórmula si es creciente? Pues simplemente comparo la fórmula evaluada en n+1 contra n y veo cuál es más grande. O mejor, si la fórmula la puedo ver en los reales, derivo, y si la fórmula es positiva, si la derivada es positiva, pues es creciente, ya se acabó. Pero con las sucesiones recursivas, pues como se dan cuenta, no es tan sencillo. Y ahora ustedes dirán, no, bro, de todo eso tan largo, pues la verdad estuvimos de buenas, porque normalmente cuando usted quiere mostrar si algo es creciente, entonces es muy normal que salga así una condición de, para ser creciente, yo debo ser menor o mayor que tal número. Y entonces usted dice, yo soy menor o mayor que tal número, y entonces para mostrar si yo soy mayor o menor que tal número, normalmente vuelve a aparecer otra condición de, no, pues tienes que ser, por ejemplo, en este caso, yo quiero ver si soy menor que 2, normalmente aparece una condición de, debo ser mayor que otra cosa. Y entonces me toca hacer otra cuenta aparte a ver si yo sí soy mayor que esa otra cosa. Y es pues mucho más largo, es un caos, la verdad es mucho más feo. Ahora, ojo, ahí no hemos acabado para nada, porque hasta ahora mostramos que es creciente. Como es creciente y yo quiero que sea convergente, necesito que sea acotada para poder usar este resultado. Por suerte, pues lo de acotada sí ya no hay que hacer ninguna cuenta.
está acotada. ¿Por quién? Por 2. ¿Por qué? Porque todo el mundo está por debajo del 2. Ganamos, listo. Entonces está acotada por 2, se acabó la cosa, converge. Y ahora, ¿podemos llegar y decir que converge a 2? Pues no, porque simplemente sabemos que todo el mundo está por debajo de 2, pero podría ser que el supremo no sea 2, sino 1,9, 1,8, una cosa un poquito más pequeña que 2. Ya sabemos que converge, pero no sabemos hacia dónde. ¿Cómo podemos hacer, preguntarnos hacia dónde converge? Por suerte esa pregunta es más bien sencilla cuando usted ya tiene que converge. Ojo, esto solo se puede hacer una vez usted haya asegurado que converge. Y es, listo, como yo ya sé que an más 1 es igual a la raíz de 2an, pues aplico límite a ambos lados. Pero ¿cuál es el límite de an? Pues L, porque la cosa converge a L. ¿Cuál es el límite de la raíz de 2an? Pues como la raíz es continua y multiplicar por 2 es continuo, pues yo puedo intercambiar eso con la palabra límite y me queda raíz de 2, límite de an. Pero el límite de an también es la misma L, porque obviamente pues toda la sucesión se acerca a L. Cuando yo tomo n al infinito, pues es a muy grande, esto es muy grande, a evaluado en alguien muy grande, esto es a evaluado en alguien muy grande, ambos sean cercano a L. Y pues usted ya ahí despeja L, ¿vale? Entonces usted queda que elevó al cuadrado y divido por L. ¿Y por qué divido por L? Porque L es diferente de 0, porque ojo, aquí no se puede ir cancelando L tan ligerito, porque si el L llega a ser 0 y usted cancela L, pues se tiró todo. Aquí para cancelar el L toca decir que no es 0. ¿Por qué podemos asegurar que no es 0? Porque como esto va creciendo y el primer tipo ya es mucho más grande que 0, pues es imposible que el límite sea 0. Listo, entonces se canceló la L, pin, pin, y queda que ahora sí el límite es 2. Ahora sí se puede asegurar que el límite es 2. Entonces, como se dan cuenta, pues fueron unas cuentas largas. Todo esto fue solo para buscar el límite de una sucesión recursiva que solo utilizaba el anterior elemento. Si usted ya se pone a inventarse sucesiones como esta, donde un elemento, para calcular el enésimo elemento, necesito 2 o 3 o más anteriores, pues todo esto se le complica de una manera impresionante. Entonces, hay libros enteros que solo se dedican a resolver límites de sucesiones recurrentes. Nosotros no vamos a gastar tiempo con eso. Aquí vimos, digamos, cómo se podría hacer una y de resto, pues cruzaremos los dedos porque siempre que nos aparezca una recurrente, sea sencilla de manejar. Entonces, bueno, aquí está el ejemplito del libro, ¿no? Una recurrente, bueno, ahí está, una recurrente. Y si se dan cuenta, pues es larguito, es toda una página haciéndolo y ustedes se dan cuenta que la regla de recurrencia, pues es incluso más sencilla que la que hicimos, ¿no? Es multiplicar por un medio. La regla es muy sencilla. Y aún así, miren lo largo que sale la regla de el procedimiento para hallar, primero, si es convergente y segundo, si es, pues cuál es el límite hacia el cual converge. Entonces, pues ustedes bien juiciosos van a hacer ejercicios para ejercitar ambas cosas. Primer cosa, descubrir ya sea si la función es una regla o ya sea si es recurrente. Entonces, es muy común que a usted le den así los primeros números de una sucesión y usted tenga que inventarse una regla, una fórmula o al menos una regla de recursión. También entrenar cuando las reglas de recursión se pueden volver fórmulas, que es algo muy útil. Y por último, pues buscar límites de sucesiones, que son realmente lo que nos importa, ¿vale? Lo que nos importa es cómo hallar límites de sucesiones. Vale, pues hasta ahí el tema de sucesiones. Sí, chicos, ya se acabó el tema de sucesiones. Y pues no, la verdad es que no se ha acabado todo el tema de sucesiones. Todo lo que resta del curso es sucesiones. Solo que ya no vamos a volver a decir casi nunca la palabra sucesión. ¿Por qué? Porque de todas esas sucesiones tan feas que usted se puede inventar, nos van a importar unas muy especiales. Entonces vamos
a trabajar una muy especial, ¿vale? Ya vimos que hay sucesiones que se definen con fórmulas, ya vimos que hay sucesiones que se definen de manera recursiva. Ahora nos vamos a inventar otro tipo de sucesiones. Son medio recursivas, ¿vale? Medio recursivas. En verdad es, digamos, si uno las quiere ver como recursivas, lo que pasa es que no son recursivas sobre sí mismas, sino que además tienen una sucesión auxiliar. Pero pues las vamos a intentar entender bien bonito, porque realmente son las que vamos a estar estudiando de ahora en adelante. Todo lo que es de ahora en adelante es el estudio de este tipo de sucesiones. Claro, como son sucesiones, pues lo que nos va a importar son sus convergencias. Primero, si converge o no, y en el caso en que converja, sí podemos decir hacia dónde converge. Entonces, para eso, vamos a hacer un dibujito. La explicación que yo voy a dar es muy diferente a la de todos los libros. En todos los libros, digamos, su motivación es totalmente diferente. Puede ser más natural la que dan los libros, pero pues aprovechando que vimos un curso de cálculo integral, pues yo quiero que aparezca la integral de alguna manera. Entonces yo voy a tomar aquí una sucesión, ¿vale? Bueno, esa sucesión está ahí dibujada, no necesariamente debe ser así. Vamos a dibujar, a borrar algunos puntos. Listo, algo así. No siempre va creciendo, ni siempre va bajando, no. Es una sucesión. Y dijimos que cosas como límite en un punto no tienen sentido. Dijimos que derivada en un punto pues tampoco tiene sentido. Continuidad tampoco va a tener mucho sentido. Entonces pensemos en integrales. Y entonces automáticamente la respuesta que ustedes me darían es, pues tampoco tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ah, bueno, esto comienza desde cero, ¿no? Déjenme aquí dibujar el cero. Pues porque nosotros estamos empezando desde el cero. Entonces usted podrá decir, no, pues la integral tampoco tiene ningún sentido. Si recordamos la definición de integral por allá en la primera semana de clase, quitándonos de encima las sumas de Riemann y los supremos y los ínfimos, pues la idea era buscar el área debajo de la curva. Y aquí no hay curva. Entonces no hay área debajo de la curva. Y todos tristes. Pero resulta que uno podría decir, pensando mucho en que esto se parece a la situación que hicimos cuando trabajamos con valor promedio, que uno decía, el valor promedio existe para unos cuantos punticos, y dijimos, ¿cómo podemos pasar esto a valor promedio cuando ya no tengo puntos, poquitos puntos, sino todos los números reales? Entonces nosotros como que medio pensamos en decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Esto sí es recto? Sí, ahí sí está recto. ¿Qué pasa si yo me armo aquí unos buenos rectangulitos entre los puntos? Imagínense que de alguna manera yo me invento aquí rectangulitos. Bueno, es que estos rectángulos están re mal dibujados, ¿no? Porque parecen tener bases diferentes, pero se supone que pues por ser... se supone que aquí todos tienen uno de distancia, ¿vale? Se supone que aquí va el 1, aquí el 2, aquí el 3 y así. Entonces, usted puede llegar y pensar, bueno, con esos punticos solitarios yo me puedo inventar, digamos, estos rectángulos. Y ya con los rectángulos uno como que dice, ya teniendo eso, sí suena un poco a integrales, ¿no? Ya podría uno pensar que esto es como un análogo a integrales, solo que la integral era cuando teníamos toda una curva y aquí digamos que tenemos solo punticos, pero uno diría, trazando esas rectas como que tengo un análogo a integral. Claro, aquí lo dibujamos todo positivo, pero eventualmente podrían ser negativos si no hay ningún problema, sigue siendo un análogo bueno de la integral. Y si uno se preguntara, no sé, cuál es el área hasta el señor n, pues uno se da cuenta que lo que está haciendo es el área de este rectángulo, teniendo en cuenta el signo, ojo, teniendo en cuenta el signo, es decir, si es negativa, lo vamos a tomar como área negativa, pues la altura es A0, porque es la imagen del cero, y eso es lo que llamamos A0. Entonces la altura es A0. Y el ancho es 1.
pues entonces es A0 por 1, es decir, A0. Y el siguiente cuadrito, el siguiente rectángulo va a tener altura A1 y ancho 1. Entonces pues va a ser A1. Y el siguiente pues va a ser lo mismo pero con A2. A2. Y entonces uno se da cuenta que para llegar hasta el punto N, para llegar aquí hasta el punto N, voy hasta el N-1. ¿Vale? ¿Vale? Sí. No se tiene el N, ¿no? El N, para encontrar hasta este bloque, hasta el bloque Nésimo, se usa solo hasta el N-1, ¿no? La altura del N-1. Listo, y entonces esa sería, digamos, el área, por así decirlo, hasta la posición N. Pero si uno se da cuenta, pues esto no es más que una suma. Es una suma. Entonces, ¿una suma de quién? De los primeros n menos, bueno, de los primeros n términos, que como está comenzando en 0, pues va desde 0 hasta n-1. Y entonces uno podría decir, pues eso porque no lo llamo más bien la suma, bueno, le voy a sumar el último elemento, ¿vale? Para que cuadren los índices. Ya saben que cuando sumo este elemento ya no llego hasta aquí, sino que realmente estoy llegando hasta el siguiente bloque, ¿vale? Cuando se le suma este, llego hasta el siguiente bloque. Pues a esto pues no tiene ningún problema llamarlo la suma que tengo hasta el elemento n. Bueno, y entonces pues uno podría pensar eso, ¿no? Tengo la suma hasta el elemento n. Ah, pero es algo, pues es algo, ¿qué pasa cuando yo voy cambiando el n? Pues pareciera que estoy obteniendo una función que al n se le asigna la suma hasta el número n. Claramente cuando yo voy aumentando el n, pues van aumentando la cantidad de elementos en la suma, pero igual sigue siendo una suma. Entonces yo tengo una función. A cada número natural le estoy asignando la suma de los n elementos de la sucesión A. Bueno, ojo, depende. Si usted comienza desde 0, en verdad en el Sn hay n más 1 elementos. Si usted comienza desde el 1, pues hay n elementos, ¿vale? Pero lo importante es que usted está sumando desde donde esté empezando hasta el AN. Y entonces, pues tiene una función de los naturales bueno, estas sumas serán números reales porque cada uno de estos son un real. Cada uno de estos es un número real. Entonces, esto es un número real. Por lo tanto, tengo una función de los naturales en los reales. Es decir, tengo una sucesión. Los Sn se transforman en una sucesión. Bueno, aquí es algo importantísimo que se me olvidó decirles. La forma de decir que estamos ante una sucesión, para no estar escribiendo que es una función que va de los naturales en los reales, la notación para las sucesiones es esta, ¿vale? Usted pone ahí entre corchetes el numerito y se entiende que está ante una sucesión. Si usted quiere ser más estricto y indicar que los números están recorriendo los naturales, usted puede llegar y poner aquí que los números naturales, ¿vale? O hay otra gente que escribe números mayores a 0 y se entiende que por ser una n se toman solo los naturales, mayores o iguales a 0, o si usted comienza desde 1, pues mayores o iguales a 1, o mayores estrictamente a 0, bueno. Hay muchas formas de escribir una sucesión, ¿vale? Se me había olvidado, importantísimo, cómo escribimos sucesiones. Entonces lo que estamos haciendo es que a la sucesión de la sucesión AN, teníamos una sucesión, esta ya la teníamos, esta la conocíamos, la sucesión AN, pues se le está asignando otra sucesión. Con la sucesión AN estamos transformando otra sucesión. ¿Vale? Entonces, digamos, es lo que se está haciendo. Con AN, con la sucesión AN, se arma la sucesión SN. Vale. Esa sucesión SN va a tener varios nombres en la literatura. Un nombre que es muy, muy apropiado por la forma en que se está armando es sucesión de sumas parciales.
Entonces, Sn se llama la sucesión de sumas parciales. Ojo, sucesión de sumas parciales ¿de quién? Pues de AN, ¿vale? Entonces, es la sucesión de sumas parciales. Usted va sumando pedacitos de la sucesión original. Pero también tiene otro nombre. A las sucesiones que se armen de esta manera se les puede llamar también series. Entonces, una serie, aquí le vamos a poner el nombre aquí arriba, una serie es una sucesión. Una sucesión armada por medio de sumas parciales de una sucesión auxiliar. Es decir, cojo una sucesión auxiliar, la cojo, la conozco, ya la tengo, ya la manejo bien, y a esa sucesión le voy armando sus sumas parciales. Y a eso se le llama una serie. Listo. Entonces, a esta cosa de acá se le llama sucesión de sumas parciales o serie. Ojo, siempre que se hable de una sucesión de sumas parciales o serie, tiene pues una sucesión auxiliar. Hay una sucesión auxiliar pues de donde proviene. Ahora, esta es la notación para una sucesión cualquiera y pues como esta es una sucesión particular, pues también se va a escribir así. Pero resulta que otra notación, o bueno, se nota normalmente, pero esto sí en otra hoja, pero no desaparece. Ya. Entonces, si tenemos una sucesión, si AN es una sucesión, trun, 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 es una sucesión. O bueno, sea eso una sucesión. La sucesión Sn de sumas parciales, bueno, pero que ya le sabemos que su nombre también es la serie. La serie de sumas parciales, que ya sabemos que pues se puede escribir así porque no es más que una sucesión, también se puede escribir, y es más usual escribirlo así, también se escribe haciendo referencia a que es una suma también se escribe sumatoria de los AN, desde, bueno, desde donde usted esté comenzando hasta infinito. Listo, eso es una serie. ¿Qué es una serie? Una sucesión. Pero es una sucesión definida por medio de una sucesión auxiliar. ¿Cuál es la definición? El término enésimo de la serie, que lo llamamos pues la suma parcial enésima, es sumar todos los valores de A, de la sucesión A, desde el primero hasta el enésimo. Entonces se suma a 0, a 1, a 2, hasta a n. O si usted comenzó desde A1, A1, A2, hasta a n. Y eso pues le da una sucesión. Que se puede escribir así, sucesión de sumas parciales, o también se puede escribir así. Ahora, ojo, como toda sucesión, bueno, bueno, sí, bueno, aquí déjenme devolverme un poco, pero no al libro, porque pues no vamos al libro. Chin, 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 chirín. Bueno, vamos a detener la presentación un momento mientras busco el libro. Chin, chirín, chin.
Listo, ya volví. Ya encontramos el libro bien bonito. Es que estaba dudando un poco de la anotación, pero sí, sí, tranquilos, sí se nota así, como les dije, no les estoy mintiendo. Bueno, entonces eso es una serie, es una sucesión. Ojo, la serie es una sucesión. Y entonces, como toda sucesión, pues nos podemos preguntar cuál es su límite. Entonces, ojo, como toda sucesión, ¿no? Como toda sucesión nos podemos preguntar, eh, como toda sucesión nos podemos preguntar por su límite. Nos interesa su límite. Bueno, es que escribir con esto sí es horrible, no sé por qué no use el tecladito, pero bueno. Es decir, nos podemos estar preguntando por el límite cuando n tiende a infinito y para que no se vea tan extraño voy a ponérselo al Sn, ¿vale? Entonces, límite cuando tiende a infinito de los Sn. Si esa cosa llega a existir, ojo, porque como toda sucesión puede que exista, puede que no. Si llega a existir, es decir, si la sucesión converge a cierto número S, pues se le suele llamar S, pues porque como esto representa una suma, se va a escribir así. Esto es notación, ojo, esto es notación. Y es importantísimo decirlo porque lo dicen todos los libros, es una notación muy mal escogida. Bueno, más bien, esta notación, la de aquí sí está bien escogida. La de arriba es la que pues está mal escogida, pero pues es la que existe, todo el mundo escribe así. Se escribe así, desde n igual a 0 hasta infinito, o si usted comenzó en 1, pues desde 1 de los a n. Y entonces, ojo, ojo, porque usted dirá, profe, ¿me está diciendo que entonces se usa el mismo símbolo? Sí, se usa el mismo símbolo. Y uno dirá, y entonces si se usa el mismo símbolo representan la misma cosa. Y uno dice, no, no representan la misma cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo esto aquí, esto es una sucesión. Se escribe así, pero esto es una sucesión, es decir, eso es un jurgo de números. Eso es un montón de números, pues porque es que una sucesión es una lista de números. Entonces, esto es una lista de números, pero cuando yo ya le aplico límite, esto ya es solo un numerito. Esto es una lista de números, esto es un numerito. Entonces ya no tienen chance de ser lo mismo. Ya no tienen chance de ser lo mismo porque esto es esto es una lista de números y esto es un número. Pero igual vamos a usar la misma escritura. Entonces, cuando veamos esto, hay que tener cuidado de si lo que nos están preguntando es el límite de la serie o la serie vista como sucesión y por lo tanto como un montón de elementos, o si nos están preguntando el límite. Lo usual es que este símbolo, en la gran mayoría de casos, va a representar el límite, si llega a existir, porque puede que no exista, y si no existe, pues uno dice esa vaina, pues es extraño, porque entonces uno dice, este símbolo no existe porque está representando el límite, aunque este otro sí existe, porque, ojo, la serie, cuando usted coge una sucesión cualquiera, su serie siempre existe. Aun cuando no tenga límite, su serie siempre existe porque simplemente es ir sumando, cojo el primer elemento, luego cojo la suma de los dos primeros, la suma de los tres primeros, la suma de los cuatro primeros. Cada paso yo siempre lo puedo hacer y como lo puedo hacer, esta serie siempre se puede armar. Lo que no va a ser verdad es que siempre converja, porque puede ser que las sumas o se vayan para el infinito, o puede que las sumas estén rebotando entre un par de números, puede que las sumas no tengan un lugar claro hacia el cual ir, entonces puede que la cosa no converja, pero la serie siempre existe. La serie como sucesión siempre existe, lo que no necesariamente existe es su límite. Eso no necesariamente existe, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vean que, por ejemplo, llegan y cogen este símbolo y le escriben no existe, pues ya se entiende que está hablando del límite, no de la serie, porque la serie siempre existe. Y entonces usted dirá, ¿y por qué carajo son tan extraños de usar la misma notación para objetos diferentes? Bueno, porque así es la gente, chicos. Y si ustedes ven los libros,
los mismos libros lo dicen, los mismos libros, aquí tenemos este libro que pues ustedes ya lo conocen, el Apostolín, ¿no? Nos dice, mire, este símbolo se usa para una sucesión. Este símbolo representa una sucesión, pero inmediatamente abajo nos indican que ese mismo símbolo se usa para el límite. Y pues hay que tener el cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, les recomiendo pues echarle una leída a los cuidados que nos dicen. Por un lado, la misma serie, el mismo símbolo se puede usar para representar la sucesión como para representar su límite y por lo tanto pues representan cosas totalmente diferentes. Entonces pues bueno, hay que tener cuidado, si bien ahí lo dice, hay que hacer la distinción entre una serie que es la sucesión y su suma, que bueno, es lo que se llama el límite. Al límite pues de una serie, como pues se define por medio de sumas, a su límite se le llama la suma. Entonces hay que tener cuidado con lo que representa cada uno. Lo que pasa es que en el Stuart, cuando usted lee en el Stuart, pues ese cuidado no aparece, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Stuart se lava las manos desde el inicio y desde el inicio él a las sumas parciales simplemente las llama así, las llama sucesión de sumas parciales y el símbolo de sumatoria lo usa exclusivamente para el límite de dicha, pues para el límite de dicha sucesión. Entonces, para él, pues digamos, no va a haber mucho complique en, pues, en los símbolos, porque para él este símbolo solo se usa para la suma y para la sucesión, pues se usa pues los corcheticos de toda la vida, los corcheticos de toda la vida. Pero siendo formales, la palabra serie, pues hace referencias a la sucesión y se usa la misma notación para la sucesión y para su límite. Entonces es extraño, chicos, es extrañísimo, pero bueno, así es la vida, ¿qué se le hace? Ahora, si no les gusta leer el apóstol, pues porque hay gente que no le gusta el apóstol, entonces le pueden echar una revisada al libro del Spivak y ahí también está exactamente la misma observación. Entonces ustedes van a la sección de sucesiones y series y les va a aparecer gigante la misma observación. Ojo, en serie se tiene el problema, y lo dice el mismo tipo, es un problema, es que hasta el mismo nombre serie es un problema, de que a la sucesión y a su límite se les llama igual y se les usa el mismo valor. Bueno, ojo, aquí el apóstol dice, no, serie es la sucesión y su límite se llama suma, aun cuando se usen el mismo valor, a uno se le dice serie y al otro suma, pero la verdad es que en la práctica hay mucha gente que le llama serie a ambas cosas, tanto a la sucesión como al valor lo llaman serie. Entonces llega y dice, usted lo puede encontrar en muchos libros, incluso creo que en el Stuart lo llaman así, calcula el valor de esta serie, y uno dice, pero si la serie es una sucesión, ¿cómo va a tener un valor si es un montón de valores? No, le están pidiendo la suma. Entonces ellos llaman serie tanto a la sucesión como a la suma. E incluso hay mucha gente que llama serie solo a la suma y pues a la sucesión ni la tienen en cuenta. Pues porque no sé, no son, pues no quieren sacarse la sucesión, hasta se les olvida a veces que la serie proviene de una sucesión. Entonces, ojo, porque puede ser muy confuso cuando uno dice la palabra serie y pues hay que, cuando uno dice la palabra serie hay que tener muy en cuenta si se está hablando de la sucesión o si se está hablando de la suma, del límite, ¿vale? Listo. Nosotros diremos aquí serie casi siempre para este valor y casi siempre que pongamos este símbolo va a ser haciendo referencia al límite, pero pues ya saben, cuando lean algún libro y usted diga, uy, me pusieron este mismo símbolo, pero no lo tratan como número, sino como sucesión, no, es que ese mismo símbolo también representa una sucesión. Listo. Veamos algunas observaciones. Aquí vamos a poner el ojo gigante, ojo. Se usa la misma notación para la sucesión y para su límite, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero no hay ningún problema. Si usted ya entendió que en este caso estamos trabajando la sucesión, pues
la sucesión. Si usted lo ve como límite, pues límite. Vale. Entonces uno puede llegar aquí y preguntarse, bueno, si uno se da cuenta, uno puede tener varias observaciones aquí chiquitas. Pueden ser útiles como puede que no sean útiles, pero las vamos a hacer observaciones chiquitas. Primera observación, Sn simplemente es Sn-1 más AN. Entonces es casi que recursiva, porque un elemento depende del anterior, pero el problema es que la regla no solo depende del anterior, sino que depende de la sucesión auxiliar. Entonces, la regla va cambiando paso a paso. Entonces, digamos que casi recursividad así perfecta que uno diga, pues no hay, pero pues sí se puede medio pensar como cierta recursividad. Ahora, otro punto que pues parece muy artificioso, en el Stuart no lo van a encontrar, pero en los otros dos libros sí, y a mí me parece muy interesante, pues es de donde provino el dibujito inicial, ¿vale? El dibujito inicial que hicimos, que como les dije, ese dibujo no lo hacen en los libros, o bueno, más bien lo hacen, pero más adelante veremos que este dibujito que hicimos aquí en la página 1, lo hacen, pero más adelante, pero yo lo que voy a hacer ahorita, es la siguiente observación. Si yo armo, si se define la función, ojo, la función con valores reales, si se define la función f de x igual a, está definido por partes, a n, cuando x vive entre n y n más 1, entonces Sn resulta ser igual a la integral de fx desde 0 si usted comenzó a hacer las cosas desde 0 y desde 1 si usted comenzó a hacer las cosas desde 1, ¿vale? Aquí puede ser o desde 0 o desde 1, dependiendo pues usted dónde está comenzando. Hasta, bueno, en este caso sería el n más 1, ¿vale? Hasta el n más 1. Ahora se puede definir de tal manera que llegues hasta el n, si usted aquí hace que sea desde n-1 hasta n, pero bueno, yo lo voy a hacer así. Y usted dirá, no, profesor, se ve muy extraño, pues no, es lo que está aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos definiendo una función que entre cada par de enteros, o bueno, de naturales, la función es la constante AN. Entonces, entre el 0 y el 1 es A0, entre el 1 y el 2 es el A1, entre 2 y 3 es el A3, es el A2, perdón. Entonces, estar armando la función que entre cada par de naturales es constante y se está integrando. ¿Y esa integral cuánto da? Pues esto da el Sn. Pero ojo, integrando hasta dónde? Desde 0 hasta n-1. Porque recordemos que para que este AN saliera, íbamos hasta el n-1, hasta el n más 1. Entonces lo que estamos diciendo es eso, simplemente cada una de estas sumas se puede llegar a ver como una integral si usted quiere complicar la vida. Ahora, si usted no se quiere complicar la vida, pues no lo ve como una integral. Pero igual la integral, digamos que sí va a jugar un papel importante más adelante. Listo. Hasta ahí pues parecen todos felices. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Algunos ejemplitos. Hacer esos ejemplos ya mismo o hacer esos ejemplos luego. Bueno, vamos a hacer primero unos ejemplitos bien. No quiero hacerlos, es que no, la verdad no estamos. Bueno, sí vamos a hacer un ejemplito, el único ejemplito que podemos hacer. El problema, como se van a dar cuenta con las series, es que son muy jodidas. No les voy a decir mentiras, chicos, las series son muy jodidas. La gran mayoría de series a simple ojo,
sin criterios, por eso todo lo que sigue en el curso es hablar de criterios de convergencia, porque sin dichos criterios, buscar si si una serie converge o no es muy complicado. Y lo peor, normalmente vamos a poder decir si converge o no, pero no vamos a poder decir hacia dónde converge. Entonces es difícil, es difícil. Entonces vamos a comenzar con primer, con un primer ejemplo, ¿vale? Que va a ser el siguiente. Vamos a suponer que AN está dado por la siguiente fórmula. AN es una constante, la C es una constante que está elevado a la N. Es decir, si uno lo quiere pensar, es el 1, porque la constante a la 0 vale 1, constante, constante cuadrada, bueno, y así. Algún día acabaremos. ¿Listo? Vale, vale, vale. Todos felices. Y vamos entonces a armarnos nuestra suma. Entonces nuestra suma hasta el señor n, ¿quién va a ser? Va a ser el 1 más el señor c, más el señor c al cuadrado, más ti, ¿hasta dónde? ¿Alguien que me recuerde hasta dónde va a ir eso? ¿No? Sí, tal vez. Alguien que diga algo. ¿Alguien que me diga hasta dónde va a ir esa suma? ¿Hasta el n más 1? ¿Seguros que hasta el n más 1? Entonces no, ojo, cuidado, ¿no? La n va hasta la n. La que va hasta el n más 1 es la integral. Cuando uno piensa en integral, va hasta el n más 1. Pero la suma solo va hasta el mismo n, ¿vale? Entonces aquí irá hasta c a la n. Y uno dice, bueno, esto me suena a algo que ya había aparecido alguna vez. Y es porque esto se puede ver como obviamente también la suma desde igual a 0 hasta n de c a la i. Bueno, entonces, bueno, no, más bien creo que eso nunca había aparecido, o si había aparecido, yo no me acuerdo si eso ya nos había aparecido, alguien que me diga si eso ya había aparecido o no. Bueno, yo no me acuerdo si ya había aparecido o no, pero entonces, bueno, entonces lo vamos a dejar así, suponiendo que ya, que bueno, que no había aparecido. Entonces, si nunca había aparecido, vamos a hacer más bien las cuentas, porque si nunca había aparecido, pues nunca había aparecido, ¿vale? Pero resulta que, yo estoy cometiendo aquí un error, y creo que es que escogí el ejemplo que no es, chicos. Entonces vamos a ver un ejemplito, vamos a ver un ejemplito. Sí, sí es esta, sí, claro que sí. No, sí, no estoy cometiendo ningún error, pero es que tenía miedo, ¿vale? Tenía miedo. Vamos ahora a decir quién es CSN. Entonces, si usted se da cuenta, pues me va a quedar C, pero esa C no la voy a hacer justo debajo del 1 porque no quiero. Entonces voy a hacer C más C cuadrado más bla, más, bueno, va a aparecer el CN, pero el último no es el CN. Ahora sí vamos hasta el CN más 1. ¿Por qué? Porque es la misma anterior, pero multiplicándole una C. Y lo que voy a hacer es restar, ¿vale? Vamos a restar. Digamos que no es exactamente igual a algo que ya había aparecido, pero se parece mucho a algo que ya había aparecido cuando buscamos la suma de los primeros n números naturales, ¿no? Se hacía algo parecido a esto. Y entonces, dése cuenta que cuando restamos, ojo, vamos a restar el de abajo, le vamos a quitar el de arriba, o el de arriba le quitamos el de abajo, bueno, da lo mismo. Entonces va a quedar que Sn
menos C veces Sn es igual a, y nótese que cuando restamos esto, pues esto se cancela, bueno, no lo vamos a tachar porque queda feo, pero esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, y queda 1 menos C a la n más 1. Entonces podemos factorizar Sn, y nos queda Sn factor de 1 menos C, es igual a 1 menos C a la n más 1. Y por último, pues podemos pasar a dividir. Y entonces, ojo, logramos algo maravilloso. Logramos transformar nuestra sucesión, porque recordemos que el Sn no es más que una sucesión, que la llamamos serie, sí, pero es una sucesión en una fórmula. Lo que estamos diciendo es, no, nótese que la AN desapareció y ahora el Sn solo depende de la constante y del número en el que esté parado. Y entonces, pues me pregunto por su límite. Nos preguntamos por el límite de dicha función, o bueno, de dicha sucesión. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de Sn, pues resulta ser el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos C a la n más 1 sobre 1 menos C. Ojo, no se dejen engañar, porque yo ya sé lo que están pensando, que dividir por C todo, pero ojo, no, C no es el que se está yendo para el infinito, ¿vale? C es una constante, el que se está yendo para el infinito es el n. Entonces, pregunta, ¿hacia dónde se va el de abajo? Cuando n tiende a infinito, ¿hacia dónde se va el de abajo? Pues a 1 menos C. ¿Y por qué? Pues porque es una constante, ¿no? Entonces, el de abajo es una constante, 1 menos C. Todos felices. Entonces, ¿dónde va a estar la convergencia? ¿De quién va a depender converger? Del de arriba. Entonces, ahora sí echémosle una mirada al de arriba. ¿Hacia dónde se...? Bueno, el 1 se va hacia 1. Entonces, si esto se va hacia algún lado o no, depende de C a la n más 1. Entonces, vamos a pensar en C a la n más 1. ¿Cuál es el límite cuando n tiende a infinito de C a la n más 1? Entonces, tienen una constante C, la elevan a n más 1 y el n se está yendo al infinito. Es decir, están haciendo C a la algo gigante. Entonces, Daniela dice que eso da infinito. Bueno, aquí ya tenemos 2 votos por infinito. ¿Alguien más vota otra opción? Si alguien más tiene otra opción, dígala ya mismo. Por favor. Entonces vamos a hacer esta pregunta. 2 a la algo gigantísimo. 2 a la algo gigantísimo, ¿hacia dónde se va? Pues sí, Mayra dice que al infinito, como los otros 2 votos anteriores. Y pues sí, es claro que 2 a la algo gigantísimo se va a algo gigantísimo. Nosotros sabemos que la exponencial con base 2 crece mucho más rápido que cualquier polinomio, en verdad, y por lo tanto, si el n se va para infinito, el 2 a la n se va incluso más grande. Pero entonces, aquí nos dicen que si no depende de la constante. Porque, ¿qué pasa? Bueno, si es una fracción, bueno, no sé, cojamos 3 medios. 3 medios es una fracción. Si hacemos que valga 3 medios, ¿cuánto vale 3 medios a la algo gigantísimo? Uy, bueno, aquí ahora además nos ponen que con el problema, que con los negativos van a haber problemas. Entonces, mire, hay un montón de condiciones. Entonces, aquí Daniela nos decía ahorita que una fracción, ahora ya se arrepintió y dijo que un medio. Pero ¿qué pasa con 3 medios?
3 medios igual se sigue yendo al infinito. Realmente, ¿quiénes se van al infinito? Cualquier cosita más grande que 1. No importa qué tan chiquita sea, qué tan cercano esté a 1, si él es más grande que 1, esa vaina explota de una, explota. ¿Que cómo lo pueden descubrir? Pues pasarse a los números reales, ¿no? Usted se puede pasar aquí a los números reales y preguntarse cuál es el límite cuando x tiende a infinito de c a la x, ¿vale? Esa es una opción, usted se pasa a los reales y ustedes ya saben hacer cosas, bueno, cuando el x tiende a infinito, ¿no? Usted puede aplicarle logaritmo, entonces cuando usted le aplica logaritmo, o bueno, incluso sin necesidad de pasarse a los reales, pero pasémonos a los logaritmos, si usted tiene x, logaritmo de c, límite cuando x tiende a infinito, y luego hace la exponencial, pues estos dos son iguales. Eso era un truco muy usado por allá ustedes en diferencial, ¿vale? Y resulta que uno dice, ah, pues x tiende a infinito. Entonces esta cosa tiende a infinito, pero realmente todo depende del logaritmo. Porque si el logaritmo es positivo, entonces positivo por infinito da infinito y exponencial a la infinito, infinito. Entonces, si el logaritmo de c es positivo, esto se va al infinito, ¿vale? Al infinito. Pero ¿qué pasa si el logaritmo de c es exactamente 0? Si el logaritmo de c es exactamente 0, pues esto daría 0. Por más que x tienda a infinito, pues esto es la constante 0, su límite da 0 y e a la 0 da 1. Entonces esto se va para 1. Ah, ¿y cuál es el logaritmo? Y si el logaritmo es negativo, en cambio, si el logaritmo es negativo, entonces tenemos un problema aún mayor. Bueno, si el logaritmo es negativo, este de acá es... bueno, sabía que tenía que haber puesto absolutos en algún momento, pero bueno, ya que no importa. Y si el logaritmo es negativo, pues entonces esto se va para menos infinito. Y e a la menos infinito da 0. Entonces esto se va para 0. Entonces realmente hay 3 opciones. Ojo, trabajando con cosas que tengan logaritmo. Si tiene logaritmo es porque es positivo. Ahorita nos preguntamos qué pasa si es negativo, porque si es negativo hay aún más problemas. Pero por el momento supongamos que es positivo. Hay estas 3 opciones. O me voy para infinito, me voy para 1 o me voy para 0. Si me voy para infinito, pues entonces todo esto se va para menos infinito o infinito, porque depende del signo del de abajo. No sabemos cuál es el signo del de abajo, pero lo importante es que diverge, ¿vale? Entonces, si el logaritmo de c es positivo, diverge. ¿Pero qué significa que el logaritmo de c sea positivo? Pues que c es mayor que 1. Y entonces lo que estamos haciendo, pues es lo que nos decían por acá, ¿no? Si el número es mayor que 1, esa cosa explota. Ahora, ¿qué pasa si es exactamente 1? Si es exactamente 1 es porque se vale 1. Y entonces uno dice, ganamos. Uy, pero no, porque si c es igual a 1, esta división es ilegal. Y entonces el caso c igual a 1 hay que hacerlo por aparte. ¿Vale? Entonces el caso c igual a 1, toca hacerlo por aparte porque esta fórmula es ilegal con c igual a 1. Entonces ahorita lo hacemos por aparte, es un caso muy sencillo, pero hay que hacerlo por aparte. Y por último, ¿qué significa que c sea menor que 0? Que c es, que el logaritmo de c sea menor que 0, que c es menor que 1. Pero ojo, estamos aceptando positivos porque como sacamos logaritmos, solo tiene sentido en los positivos. Pero claro, aquí alguien me podría decir, pero es que usted se puso a sacar logaritmo. ¿Para qué se puso a sacar logaritmo? Pues como para ver hacia dónde se estaban yendo las cosas. Pero podemos ver hacia dónde se están yendo las cosas sin necesidad de sacar logaritmo. Pues sí, sí se puede. Simplemente hacemos lo siguiente. Es el mismo, pues lo mismo que está ocurriendo acá. Si yo cojo un número cuyo valor absoluto es más chiquito que 1, entonces cuando yo coja ese número, bueno, este número en verdad debía ser el señor C. El señor C, bueno, es que
Bueno, sí, sí, lo vamos a arreglar así. Ustedes dirán, profe, se complica un montón, pero pues sí, me complica un montón. Vamos a aplicarle a esta vaina logaritmo, digo, absoluto. Ya vimos, ya vimos que si el numerito está entre 0 y 1, esta cosa se va para 0. Entonces, cuando yo le ponga absoluto, lo que tenemos es que si el absoluto de C está entre 0 y 1, la cosa se va para 0. Entonces, este límite se va para 0. Si el absoluto es menor que 1, bueno, más grandecito que 0. Pero ¿qué pasa si es exactamente igual a 0? Pues nos queda 0 a algo gigante, eso también es 0. Entonces, esto es verdad cuando el absoluto de C vale es menor a 1. Pero por algo que vimos hace unos momentos, si un límite con absoluto se va para 0 es porque sin el absoluto también se va para 0. Entonces, ahora sí, ahí lo medio arreglamos, ¿vale? Entonces, este límite se va para 0 cuando el absoluto de C es menor que 1. Y en otros casos, pues ya vimos que se explota. Entonces vamos a olvidarnos de los logaritmos, los usamos ahí para ver qué estaba pasando, para ser bien elegantes, pero realmente pues nos complicamos, ¿no? Aquí lo más rápido sería hacer entonces lo siguiente. Nos olvidamos del absoluto, ya vimos que la cosa sigue siendo válida en los negativos, y entonces ahora sí podemos concluir lo siguiente sin miedo. Entonces vamos a concluir esto, tranquilos, vamos a explicarlo de nuevo por si nos enredamos mucho. Esta vaina se va para 0 si el absoluto de C es menor que 1. Y, bueno, se va para infinito si C es mayor que 1. Y la verdad no existe si el C es menor que menos 1. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahora sí, digamos que lo de los logaritmos fue para ver en qué punto será que habían los cortes. Y ya ya después de descubrir que los cortes estaban en el 1, que el 1 era el punto mágico, pues ya lo vamos a hacer ahora sí en serio. ¿Qué está ocurriendo? Ojo, si el número es más pequeño en valor absoluto que el 1, cuando usted a un número más chiquito que 1 lo multiplica por sí mismo, cada vez se vuelve más chiquito. Si es positivo, si es negativo, se va acercando a 0, ¿vale? En ambos casos lo que está ocurriendo, cuando usted a un número que está en norma más chiquito que 1, recordemos que decir que la norma es más chiquito que 1 es lo mismo que decir que yo vivo entre menos 1 y 1. Si usted coge un número entre menos 1 y 1 y lo multiplica por sí mismo, cada vez es más chiquito. Cada vez es más chiquito, y entonces como el exponente es infinito, eso se le va a acercar mucho a 0, ¿vale? Si usted no está convencido de que se acerca a 0, porque uno puede decir, uy, profe, pero ¿qué tal que cada vez sea más chiquito, pero que el ínfimo no sea 0, sino que el ínfimo sea 0,2 o 0,3? Bueno, si no está convencido, aplíquele el logaritmo, como hicimos hace un momento. Cuando usted le aplica el logaritmo, entonces lo que está haciendo es que le va a quedar e a la algo que se está yendo a menos infinito, ¿vale? Entonces le va a quedar una exponencial donde el exponente se está yendo a menos infinito y por lo tanto pues eso va a dar 0. Entonces si usted no está totalmente convencido, le puede aplicar logaritmo sin problema. Y ojo, eso ocurre tanto para positivos como negativos, ¿vale? Los negativos también se acercan al 0 y pum, quedan en 0. Pero en cambio, si yo soy mayor que 1, exploto. Se puede, si usted no está convencido de que explota, pues le puede aplicar logaritmo. Lo importante es que usted explota. Y si usted es negativo, pues hay un doble problema. Porque por ahí alguien nos decía, uy, pues va a irse para menos infinito, pero en verdad ni siquiera se va para menos infinito, es peor. Porque como este exponente cambia de par a impar, par, impar, par, impar, porque cuando decimos n infinito, este n puede ser par e impar, y él va cambiando. Entonces cuando es par se me va a un número gigante, pero cuando es impar se me va a un número muy negativo. Entonces él va cambiando entre algo muy positivo y algo muy negativo. Eso no existe. Ahora, claro, y ustedes dirán, ¿qué pasa en el caso en que valga? Bueno, en el caso en que vale exactamente menos 1. En el caso en que vale menos 1, pues para los pares vale 1, para los impares vale menos 1. Y entonces es
Es una sucesión que va rebotando entre dos números, tampoco converge. Y por último, ¿qué pasa con c igual a 1? Entonces, como dijimos, con c igual a 1, este sí converge, esto se va para 1, pero el problema es que esta fórmula no tiene sentido en c igual a 1, por lo que va dividiendo. Vale, entonces ahora sí, con estos tres resultaditos tenemos lo siguiente. El Sn, este límite, ¿vale? Este límite, este límite vale 1 menos 0, 1, dividido 1 menos c, cuando, o bueno, con la norma de c más chiquito que 1. Si la norma de c es más chiquito que 1, converge y converge a este número. En los otros dos casos no converge. Y falta averiguar qué pasa con la cajita. Entonces, en estos 3 minutos vamos a terminar con la cajita. Entonces, bueno, vamos a hacer la cajita c igual a 1 por aparte, que es el más sencillo. Pues si c es igual a 1, nótese que el Sn, pues resulta ser la sumatoria de c a la n, de c a la i, perdón, desde i igual a 0 hasta 1. Desde 0 hasta n, digo. Esa era la definición de Sn, ¿no? Aquí está Sn. Este era Sn, la suma de 1 más c cuadrado hasta Cn. Pero si c vale 1, pues 1 a la cualquier cosa, incluyendo a la 0, sigue siendo 1. Entonces me queda la suma de muchos unos. Y si yo sumo muchos unos, eso me da n más 1. No, profe, da n, porque usted suma n. No, ojo. Como está empezando desde 0 y comienza en n y termina en n, cuenten bien cuántos unos hay. No hay n, hay n más 1. Entonces, ojo, en la casa ustedes van a hacer la cuenta de que si comienzan en 0 y llegan hasta n, no se le cuelan n números, sino n más 1. Y lo que pasa es que esto tiende para el infinito. Y entonces en el caso c igual a 1, también diverge. Por lo tanto, en el único en que converge es con absoluto de c menor que 1. Bueno, entonces ahí tenemos un primer casito que sabemos cuándo converge y sabemos hacia dónde converge. Converge cuando el valor absoluto del número es menor que 1. Esas series van a tener un nombre especial. Aquí lo mostramos. Esas series se llaman series geométricas. Aquí va multiplicada por una constante no nula. No cambia nada el resultado. ¿Y por qué no cambia nada el resultado? Porque sabemos que en una sucesión, sabemos que aquí cuando usted le ponga a todos los números, lo único que va a aparecer es una a en la suma que usted puede factorizar, y cuando usted le aplique el límite, pues esa a sale del límite. Entonces lo único que hacer esa a es multiplicar el resultado final, ¿vale? Entonces pues uno puede ignorarlo. Listo, entonces ese es nuestro primer ejemplo de serie que converge, bueno, no converge para todas las opciones, converge para ciertas opciones cuando la razón, digamos que el número que está elevado a la potencia se llama razón, converge cuando la razón tiene norma menor o igual a 1. Entonces aquí está, menor a 1, igual no, menor a 1. Y en cualquier otro caso diverge. Y es importantísimo que tengamos ese ejemplo a mano, porque como ya les dije, en general, resolver si una serie converge o no y hacia dónde converge por sí sola es muy difícil. Lo que vamos a hacer es compararlo, igual que en las integrales. ¿Y compararlo contra qué? Contra gente que ya sabemos que converge. Entonces, cada vez que encontremos una serie que ya sabemos que converge o que ya sabemos que diverge, la tenemos que guardar en nuestra bolsita de series que ya conocemos para poderlas usar como comparación cuando aprendamos a comparar. Entonces, ojo, esto de que, sí, se pudo hacer la suma y es que, había un truquito que, no es difícil, pero a nadie se le ocurre. Había un truquito y, y el límite sí se podía ver fácil. Eso casi nunca ocurre, ¿vale? Descubrir el valor de una serie casi nunca sale así de sencillo.
Entonces, es importantísimo que todas estas series las vayan anotando en algún lado. Serie geométrica, converge para tal valor. Series telescópicas, bueno, esas pues depende, luego las veremos. Serie alternante, converge para tal vaina, y así, ustedes tienen que tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces ahora sí, pues como ya son las 9, pues solo me queda decirles que pues suerte en el cuisecito. Está facilito, pero hubo mucha gente que se asustó cuando les dije que en el quiz aparecen superficies de revolución, pero eso no tiene ningún susto, porque eso pues está en el libro, no está explicado, pero aparecen los ejercicios, entonces pues no tiene ningún problema y nosotros lo explicamos, ¿vale? ¿Que hacia dónde converge, Lina? Converge a este número, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Cn más 1 se está volviendo cero. En la opción en que converge es cuando vale cero, las otras tres no convergen. Y cuando esa vale cero, pues se reemplaza por cero y queda 1 sobre 1 menos c. Entonces converge a 1 sobre 1 menos c. Ahora, todo depende de quién sea el c, ¿no? Entonces ustedes pueden empezar a reemplazar valores de c para obtener diferentes series que convergen a diferentes números. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, que no, ustedes son, sí, el miércoles. Nos vemos el miércoles. Y pues ya saben, el quiz está hasta el mediodía, si no estoy mal, entonces ojo, no lo dejen acumular. Sí, María, dime. ¿Que hasta qué hora estabas? Sí, hasta las 12, ¿no? Y dura media hora, entonces tienen que máximo ingresar a las 11:30, pues para poder usar toda la media hora. Bueno, entonces nos vemos. Cualquier problema con el quiz mandan, eh, pero si ya doy media hora, antes les daba 20 minutos. Bueno, entonces nos vemos luego. Chao, chao, nos vemos el miércoles. Que les vaya bien.